clase Mecánica de Suelos 1, grupo número 1. Hoy es viernes, es 10 de junio de 2022. El día de hoy vamos a acabar con este tema de resistencia al corte, el capítulo 6. Empecemos. ¿Qué tenemos que decir? En primer lugar, recordar lo que está en la pizarra. El modelo de estado crítico, los ejes Q, P', la línea de estado crítico en ese espacio y las proyecciones. Ya hemos visto cómo es que en un triaxial CD, suelo tipo 1, se da ese modelo de estado crítico. Han meditado en esto y quizá tienen alguna pregunta sobre algún aspecto de esta primera parte. Pueden hacer sus preguntas. Pero antes de que hagan sus preguntas, denme un segundito, por favor. Voy a levantarme un minuto. Entonces, decíamos, con relación a este primer procedimiento y el modelo de estado crítico, triaxial CD, suelo tipo 1, ¿tienen alguna pregunta? Bien, luego está el triaxial CU, suelo tipo 1. Lo propio, hemos hablado de el modelo de estado crítico. ¿Alguna pregunta acá? Y después el triaxial CD, suelo tipo 2. Y el triaxial CU, suelo tipo 2. Requiere esto, y he anotado ahí un formulario que va a subir en los siguientes días, en el cual uno no tiene que saber todas las ecuaciones de memoria, y las que no sabe son estas. El valor de el seno de phi igual a tangente de alfa, c coseno de alfa igual a A. Y en cuanto a la línea de estado crítico, esta ecuación, ese valor de m, este valor en función de E y esta. Y en cuanto a la superficie de fluencia, y además en cuanto a la línea de consolidación normal y estos otros parámetros, ¿no? Entonces esa es básicamente la idea en cuanto a lo que sabemos. Y ahí han venido algunos ejercicios. El ejemplo 6.17 y la aplicación. El ejemplo 6.17 que lo han resuelto y lo tienen resuelto hoy, dice 2 especímenes A y B de arcilla son isotrópicamente consolidados bajo una presión de celda de 300 kilopascales y descargados isotrópicamente un esfuerzo efectivo de 200. Se realiza un ensayo CD en el espécimen A y uno CU en el B. La superficie de fluencia es lo que se pide en cada caso, P, Q y sigma. Los esfuerzos de falla, P', Q y sigma. Y para el espécimen B, además, estimar la presión de poros en la fluencia y en la falla. Y se sabe que lambda es tanto, kappa es tanto, E sub 0 es tanto y el phi crítico es tanto. Entonces, en ese sentido, en este ejercicio ha sido todo cuestión de hallar los valores de E, M gamma, y en concepto se ha llegado a este valor de 300, se ha descargado 200, por lo tanto se conoce esa superficie, y luego en triaxial CD se sigue esa trayectoria hasta la falla. Pedía simplemente hallar ese punto y este punto. Eso es básicamente todo. Y si bien al mismo tiempo hay una descarga, por supuesto, y es lo que aparece ahí, pero ni se analiza aquello. Entonces, usando el formulario, uno dice lo que
necesito es la superficie de fluencia y necesito esa otra línea que tiene una pendiente 1:3. Entonces, entre la superficie de fluencia y esta línea que tiene la relación 1:3, puedo hallar el P' y el QY. Y sé que la definición de QY, entonces puedo hallar el sigma 1. Listo, eso es todo con relación a esa primera parte, ¿no? ¿Alguna pregunta con relación a esta porción del ensayo drenado, lo que ha significado esas ecuaciones? Bien. Y luego viene la idea de la falla. Entonces, después de pasar ahí, se llega hasta esta otra porción. Y aquí, otra vez, es cuestión de, para ese punto, tener la ecuación asociada con este valor y con este. Y de esa manera, el PF, el QF y el sigma 3 terminan en esos valores. ¿Alguna pregunta al respecto? Y por supuesto, después viene la idea, aquí decía, hacer eso para ambos especímenes y luego la idea de, ¿dónde estoy? La compresión no drenada. Entonces, eso involucra llegar al 200 y en cuanto a esfuerzo total seguir eso y en cuanto a efectivo una línea vertical hasta este punto. Entonces, otra vez lo mismo, se puede hallar los valores en ese punto y no olvidar que la diferencia en ese punto de fluencia entre lo total y efectivo es la presión de poros. Y luego, considerando que esa relación es horizontal, aquí el dibujo no está realmente bien. Como hemos visto, ese dibujo va un poquito más abajo y luego sube y luego horizontal, ¿no? Pero no hay mayor problema. Han determinado ese valor y otra vez la diferencia de la presión de poros. Bien, entonces preguntas con relación a ese ejercicio, ¿no? Ahí ve el ensayo no drenado en cuanto a ese punto B y los valores y la falla y en el otro punto lo propio, ¿no? En la falla y lo que decíamos. Y luego venía el ejercicio 6.18. Y en este ejercicio 6.18, básicamente dice, se dispone de una muestra de arcilla normalmente consolidada con índice vacíos de 1.25. Se ha determinado en un ensayo de consolidación unidimensional que el índice de compresión es tanto, el de expansión es tanto, y en uno de corte directo, el ángulo de fricción tanto. Se somete la muestra a un ensayo triaxial CD y en la etapa de consolidación se llega a ese esfuerzo y luego se descarga ese. Determinar el índice vacíos al final de consolidación, el principal mayor y principal menor en la falla, los esfuerzos efectivos principal mayor y menor en la fluencia y el índice vacíos de la muestra cuando el esfuerzo desviador corresponde a la media entre el QF y el QY. Entonces, otra vez lo mismo, en base a simplemente estas ecuaciones, uno sabe que en función del logaritmo de P' tiene una pendiente lambda y conozco esa línea recta y una pendiente kappa. Y
S lambda y kappa, en este caso porque se conoce CC y CR, tienen esos valores. Y para la línea normalmente consolidada se da esa ecuación y aquí cierta, ¿cómo se dice? Para este valor se conoce el valor de E. Y para la curva de expansión lo propio, y así termino con un valor de E al final, al descargar de 100 y 50. Hay varias maneras de ver esas ecuaciones, no me olvido, las veo solo como ecuaciones o como pendientes. Y luego la idea de llegar a esa falla, y luego la idea de llegar a la superficie de fluencia, y la idea de, para cierto valor específico, hallar el valor de E. Eso es lo que han trabajado. Entonces, ¿desean hacer alguna pregunta al respecto? Bien, ¿podrían levantar la mano todos los que han resuelto estos dos ejercicios? $19 personas. Ok. Pueden bajar su mano. ¿Alguna pregunta con relación a todos estos puntos antes de llegar al ejercicio 6.19? Bien, Barrientos Herbas, ¿tú has levantado la mano o todavía no la has bajado? Bajé, ingeniero, a disculpar. Bien. Y después hemos dicho la clase anterior que en un ensayo triaxial no drenado está la compresión no drenada. Entonces, a partir de eso, pues uno puede calcular los valores de P y Q y la resistencia es la mitad de Q. Y al hallar esa relación entre dos suelos, determina que C sub U sobre de A sobre B termina en eso. Entonces uno puede hacer relaciones solo con el índice de vacíos y el valor de lambda, por supuesto, del suelo para determinar la diferencia entre los valores de C sub U. Y eso era lo que venía en el ejercicio, algo muy simple para dos diferentes índices de vacíos y una gravedad específica del suelo, o no, pensando en que adicionalmente el suelo está saturado, ¿no? Así S por E es W por S, S1, entonces se tiene esa ecuación y de ahí aquello que aparece en cuanto a relación. ¿Alguna pregunta de este ejercicio 6.19?
Bien, entonces la última parte de este tema de resistencia a las deformaciones. Otra vez tenemos una relación, en este caso estamos hablando de un ensayo triaxial CD, y en este ensayo triaxial CD, por supuesto, conocemos Q en función de P', y la relación E en función de P'. El hecho de tener la línea de estado crítica o la de consolidación normal, el cargar hasta un valor B, P', descargar y volver a cargar es normal. Y lo mismo entendemos en esta porción. Eso es lo que hemos visto. Los ejercicios que hemos hecho nos vuelven expertos. Y ahora decimos, perfecto, mientras nosotros vemos Q en función de P', además queremos ver una deformación unitaria. Y esas deformaciones unitarias son epsilon, Q y epsilon P. Una deformación asociada a P y una deformación asociada a Q. ¿Razonable, lógico? Por supuesto que sí. Entonces uno subraya acá y dice, entendido el comportamiento de Q en función de P' y asocio con una relación epsilon. Epsilon nada más que la deformación que se da entre la longitud inicial de la muestra, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y entiendo que en ese sentido, en cualquier momento que esté comprimiendo, por ejemplo, ahí, va a haber una deformación asociada con Q y con P. Y aquí aparece y dice, bueno, aquí hay un vector asociado con P porque eso no está bien. Un segundito. No le he prestado atención a esto. Deme solo un segundito. Que necesito verificar ese valor. Obviamente. Deme un instante. Ese valor tiene que ver con eso, un P más un Q. Entonces, en ese punto se ha dibujado un número y se dice que tiene que ver con un valor P asociado con este y un Q. Pero hay algo más. Ahí dice, además de superíndice, le agregamos un P. Y decimos una deformación plástica. Y decimos, ya, a ver, otra vez. Quiero entender para poder hacer buenos dibujos. Entonces, ¿dónde parto? Parto acá y me muevo hasta acá. Y ahí se comporta de forma elástica. Entonces, asociado hasta ese punto, hasta este primero que es el punto D, yo le pondremos así, hay un delta epsilon elástico. Y después de este punto D al punto E que cambio, ahora hay una deformación plástica. Y la deformación plástica tiene que ver con una parte Q y una parte P, y la deformación elástica, por supuesto que va a tener que ver con una parte Q y P, pero hasta ahí es elástico y después es plástico. ¿Verdad que sí? Y a la vez, yo digo, mientras sucede el pasar de D a E, pasar del punto D
al punto E, por supuesto que hay un cambio de volumen, además que yo también debo conocer. Y el pasar de acá, el A al B, y después descargar a C, conozco los volúmenes, índices vacíos. Y de C a D, conozco los volúmenes. Bueno, entonces, y digo, hasta acá ha sido una deformación que se puede considerar elástica. Entonces veo la otra parte y digo lo mismo. En este sector he llegado ahí y conozco el volumen y luego descargo hasta B y luego descargo hasta C, luego elástico hasta una porción y conozco el índice de vacíos en D. Y también he aprendido para el siguiente punto, esta curva la he visto ayer, la analizó a detalle, conozco el siguiente punto, el epsilon sub E. Entonces, sí conozco los índices de vacío en cualquier caso, no hay confusión alguna. El E sub D, el E sub E, y sé de qué se trata, cómo es que funciona y los índices de vacío asociados en estos casos. De aquí a aquí y de aquí a aquí. Y sé el índice de vacíos ahí. Además sé que la deformación aquí ha tenido que ser elástica y luego el otro caso plástico. Y en cada caso una componente asociada con Q y una componente asociada con P. Eso es algo que tengo que entender en primera instancia. ¿Preguntas sobre esto? Bien. Ahora, en ese sentido, pues lo que decimos es que esas deformaciones tienen ciertas ecuaciones. Podría, igual que en el otro caso, porque es solo uno menos el otro, etcétera, etcétera, ver detalles, pero aquí voy a decir que hay un epsilon P y que está asociado con un epsilon elástico y un plástico. Y aquí están las ecuaciones. El delta epsilon plástico tiene que ver con un delta E sobre 1 más de 0 que puede escribirse de esa forma. El delta epsilon P plástico y elástico, porque he visto que hay plástico y elástico, puede asociarse con esas otras ecuaciones. Y en cuanto a deformación por corte, existe el epsilon Q asociado con el epsilon QE y el epsilon QP. Hay un elástico y un plástico y pueden asociarse con estas otras ecuaciones. Y digo, aquí hay un valor de G adicional. Entonces digo, también debo considerar que los valores asociados con los parámetros, el módulo volumétrico, el de elasticidad y el G, se asocian a eso, donde aparece además el coeficiente, el módulo de Poisson. Por lo tanto, mi formulario, porque así lo estoy viendo, simplemente me dice, mire, sepa que en cuanto a rigidez del suelo, usted ha analizado que hay un E, que hay un G y hay algo que se llama K', y tiene esas relaciones. El E del suelo, 1 más E sub 0, 1 menos 2 coeficiente Poisson, 3 sobre kappa por el P en el que esté en este momento. Y ese es un índice de vacíos. Y luego el G asociado con toda esa ecuación igual a esta misma ecuación y uno puede conocer el E y el G. Por lo tanto, vengo yo aquí y digo, en este ejercicio, y mejor voy a pulir esto y mover esta mi diapositiva. Entonces, denme un instante para que mueva mi diapositiva.
Bien. Entonces, entiendo la idea y digo, tengo un valor de E asociado con esto, entonces me pregunto en este ejercicio y digo, yo he comprimido mi suelo y he llegado al punto D. Estoy en el punto D. Y por supuesto el punto D tiene un valor de P conocido, ¿no? Eso es clave. P es conocido. Y aquí el valor de Q también es conocido y realmente son el P'Y y el QY. Pero la clave es que ahí, en esa deformación, se da una situación elástica. Y yo quisiera saber, en cuanto a deformaciones, el módulo E del suelo. Entonces me dice, el E del suelo es 3 veces por P' por 1 más E0 por 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson sobre K. ¿Puedo yo hallar un valor de E? Entonces digo, muy interesante, en este sector elástico el mismo valor de E y yo conozco ya cuánto es ese módulo E. No he demostrado aquello, pero entiendo que en mi formulario hay aquello. Y si quisiera saber el valor de G, entonces es 3 por P, 1 más E0, 1 menos 2, o sea, lo mismo, sobre el valor de kappa igual que antes, pero además sobre 2, 1 más coeficiente Poisson. Digo, claro, esa es la relación entre I y G, ya la había visto antes, cuando vi la ley de Coulomb, de Hooke. Entonces sé esa relación, que puede ser igual a esto de acá cuando uno toma el 2. Pero también puedo calcular el módulo de corte asociado con esta situación. Y aquí digo, la deformación que ha podido haber ahí tiene que estar asociada con el volumen, ¿no? Porque ahí ha habido, desde este punto hasta este punto, un delta E. Y ese delta E, por supuesto, que tiene que asociarse con algún valor de deformación que ha habido en el suelo. Y me dice, mire, la deformación tiene que ver con una parte delta epsilon asociada con P y una parte asociada con Q, y la parte asociada con P tiene una componente elástica y una plástica, y esta tiene una componente elástica y una plástica. Y la parte elástica es la que se ha dado en la primera porción. Entonces uno dice, y este delta epsilon P es este de acá. Entonces ese está asociado con esta ecuación o con esta otra. Y ahora tengo que ver bien de dónde a dónde, ¿no? Entonces estoy diciendo en esta primera porción entre este y este valor para la parte elástica. Y luego va a haber otra entre este y este valor. Pero si solo me pongo a pensar entre el punto C y el punto D, entonces también puedo decir en mi formulario que la parte elástica, el delta epsilon plástico elástico, es el delta P entre K. Y el K, igual que antes, igual que el E y el G, tiene esa relación. Entonces el delta P que ha habido equivale al delta epsilon elástico. Y habría un plástico, también habría. Y en la parte de Q, el elástico está asociado con el delta Q entre 3 veces G. Entonces, realmente yo puedo saber en esa primera porción en que el comportamiento es elástico, ya
la deformación. Vuelvo aquí, ¿dónde está? Voy aquí. Entonces digo, para este punto y este punto, entiendo que debo sumar un delta E en este eje asociado con esta deformación en P, pero solo el elástico, ¿no? Entonces, de ahí a ahí, al ir en P, realmente ha habido un delta de deformación en el valor P, pero como se ha comportado de forma elástica, solo en el caso elástico. Y además, en este otro sector, para ir de ahí a ahí, ha habido en ese sector un delta E asociado con el valor Q en el sector elástico. ¿Y dónde está mi? Aquí está. Por lo tanto, lo único que quiero es primero este delta E, delta P' sobre K'. Y en este otro caso, delta Q sobre 3G. Y así puedo ir a hallar la deformación en P y la deformación en Q. ¿Cuánto va a ser el delta P? Es muy obvio. El delta P entre uno y otro. Y el delta Q entre uno y el otro. ¿Y cuánto era el E y el G? El E y el G están ahí y el K' está ahí. Entonces puedo hallar la deformación. Y quería hallar eso, ¿no? Y como es elástico, la deformación entre ese punto y ese punto está dada. Y vuelvo a decir, y además está asociada, por supuesto, con el cambio de índice vacíos, y estas ecuaciones pues tienen ese cambio de índice de vacíos. Pero al hacer eso también se puede decir, ¿no? O sea, al hacer el cambio de índice vacíos uno acaba en esa ecuación, pero por la definición de K sustituye y termina en esta ecuación, que la estamos tomando y así por eso viene aquí el formulario, como un formulario. Y ahí tengo yo ya qué ha sucedido hasta ahí. Y luego que he llegado ahí, empieza mi suelo tiene otra situación para llegar de ese punto a este punto. Otra vez hay un delta E, pero ahora tengo que tener cuidado. En este punto, lo que tengo es un delta epsilon debido a P, y en este otro punto, de ahí a ahí, lo que tengo es un delta epsilon debido a Q. Pero ahora el delta epsilon debido a P tiene que ver con un delta epsilon elástico más un delta epsilon debido a P plástico. Y este otro lo mismo, un delta epsilon debido a P va. Un delta epsilon Q debido a lo elástico más un delta epsilon Q debido a lo plástico. Por eso, en ese siguiente sector, pues me dice que y se trancó esto. Un segundito. Ahora sí. Por eso me dice realmente la ecuación está asociada con sumar ambos, el delta epsilon en P, el P en E y el P en P. El P de esfuerzo y el P de plástico. Y el delta epsilon Q,
tiene que ver con uno y el otro. Y en esta ecuación, entonces digo, excelente. Entonces, en esta ecuación, el delta epsilon en P lo busco y digo, es este de acá. Y el otro en elástico es este de acá. Entonces, tengo yo una u otra ecuación y veo cuál corresponde. El elástico también puede ser tomado de esta misma manera, pero ahora entre los puntos E y D, ¿no? Que termino igual en esto. Y en el otro caso tengo lo que corresponda. Entonces es solo ver aquello, ¿no? Vuelvo a decir y podemos poner una flecha. Entonces digo, este de acá está asociado con esta ecuación y este otro está asociado con esta otra ecuación. Y esta está asociada con este y este con esto. Por lo tanto, yo puedo saber al pasar de aquí a aquí cuál es la deformación asociada con P y la deformación asociada con Q. Y ahí tengo una componente. Y la deformación total tiene, por supuesto, que ver con sumar una y la otra, ¿no? O sea, uno dice cuánto es la deformación total, la que involucra P más la que involucra Q. Pero como estoy viendo epsilon en P y en Q equivale a un vector, entonces este más este da ese resultado, pero no es solo cuestión de decir, este vale tanto y listo, sino que este valor es este al cuadrado más este al cuadrado raíz, ¿no? Porque son triángulos. Entonces, de esa manera yo puedo saber la deformación total asociada. Y si me dicen, perfecto, ahora yo quiero graficar el valor de Q asociado con esa deformación, haré eso. ¿Se acuerdan que esa era la esencia aquí? El valor de Q en función de la deformación. Entonces yo puedo decir en este ensayo, y le vamos a cambiar de color, yo quiero dibujar para cada Q un epsilon. Y he aprendido que parto de cero y el primer valor se asocia con el rango elástico. Entonces conozco para un Q, es este Q, puedo hallar la deformación, porque he hallado la elástica en Q, la elástica en B, entonces sé la deformación. Entonces, en una primera parte he hallado cómo se deforma. Y ahora he agarrado un punto cualquiera después, que no tiene que tener mucha distancia. Y para ese otro punto, ahora he logrado calcular igual la deformación en P y en Q. Por lo tanto, para el otro punto, conozco Q y E. Y ahora hago lo mismo para otros puntos. Ahí está. Entonces, esa es la manera en la que calcula uno Q en función de la deformación.
pueden hacer sus preguntas. ¿Por qué esos puntos no puedo yo decir uno aquí y el otro allá y después unir con una recta? Bueno, se nota porque por la misma forma. Y cuando uno va a estos deltas aquí, cuando uno toma esos valores, pues ha resultado que está asociado con deformaciones pequeñas. ¿De acuerdo? Ahí cuando uno ve eso. Entonces, pues de ahí viene que tome esos puntos. Y luego aquí hay otra, o sea, todo eso es la condición drenada y uno mira aquí, dice, hay otra ecuación que no la he visto hasta ahora. Es esa y esa está asociada a una compresión no drenada. El delta epsilon P es igual a menos el delta epsilon P porque no hay cambio de volumen. No hay cambio de volumen. Bien. Por supuesto que ahora hay que hacer un ejercicio. Y el ejercicio dice, una muestra de arcilla es isotrópicamente consolidada a un esfuerzo efectivo medio de 225 kilopascales y es descargada a un esfuerzo efectivo de 150, donde 0 es 1,4. Un ensayo CD realizado en aquella muestra y para esta arcilla se tiene lambda, kappa, phi y el coeficiente de Poisson. Primero, determinar las deformaciones elásticas en la fluencia inicial. Entonces dice, tome todos los parámetros para pasar de aquí a aquí y calcule en ese punto las deformaciones, este y este. Y luego dice, ve la deformación volumétrica total y las deformaciones desviadoras para un incremento del esfuerzo desviador de 12 kilopascales después de la fluencia inicial. Entonces dice, ahora de aquí a aquí ha habido un incremento de 12 aquí en P y calcule las deformaciones entre este y este punto asociados con esos 12 de pasar de uno a otro con 12. Entonces es un punto más. Entonces dice, calcule aquí y calcule acá. Entonces utilice esta ecuación y esa es la idea en este ejercicio. El 620. ¿Les ha quedado claro? ¿Desean hacer alguna pregunta?
Bien. Lo último. Respuesta del suelo K sub 0 consolidado. Entonces uno dice, a ver, entenderé a qué se refiere. Otra vez una relación de Q en función de P' y E en función de P'. Y en el primero veo y me dice Q en función de P' y resulta que igual que siempre tengo la línea de estado crítico, esa es la línea de estado crítico, y tengo una primera superficie de fluencia. Ahí está la primera superficie de fluencia. Y lo que siempre yo había visto es que iba del punto O al punto B y descargaba. Y aquí en este triaxial no drenado, subo vertical hasta la superficie de fluencia y llego a un valor asociado con la resistencia, la superficie crítica. Eso es lo que he aprendido, ¿no? Entonces, si le ponemos una línea, entiendo que está asociado con partir de aquí, definir ese valor de P'(C), volver a C, luego comprimir ahí y falla en este valor. Y soy experto en manejar eso. Lo mismo en este otro lado, ¿no? Venir por esta curva hasta un cierto valor, descargar hasta un otro valor y luego ir a la falla en ese punto. Pero ahora voy a seguir otra trayectoria. Y esa trayectoria está asociada con lo que veo aquí. Y ya no tiene un Q realmente 0, porque aquí Q era 0 y se comprimía lateralmente todo. Típico de un ensayo triaxial y podría darse en la naturaleza. Pero en la naturaleza puede consolidarse ese suelo siguiendo valores diferentes de Q. Es posible. Por ejemplo, aquí dice, es posible que Q aumente y P aumente. No que Q no sea 0, sino que también aumente. Entonces, en ese caso se sigue otra trayectoria hasta un punto dado y desde ese punto dado se descarga. Eso es lo que vemos ahí. Entonces digo, es otra trayectoria. Aquí la idea era esto y esto. En cambio aquí es eso y la descarga de esa forma. Entonces el P sub 0 sigue siendo el mismo, pero por supuesto el Q que actúa es diferente. Porque solo es otra forma de cargar el suelo. Y bueno, si ahora estamos aquí, entonces de ahí parte y llega hasta ese punto y luego sigue esa otra trayectoria y falla ahí. Entonces, si tenemos que dar otro color, le damos otro color y decimos en este otro caso, he llegado ahí y luego descargado ahí y luego otra vez fluye en ese mismo punto, pero la falla está en otro lado. Y en este caso, lo propio, para seguir eso ya no se puede seguir por la que siempre hemos llamado la línea de consolidación normal, la línea isotrópica, sino que ahora hay otra línea de consolidación. Esa es la otra línea de consolidación. Pero igual
igual que antes, llego a un valor, descargo y luego, porque es no drenado, llego hasta ese punto. Hay una variación, por eso llego a otro punto. Y eso va a involucrar absolutamente todo suelo, ¿no? Entonces, si bien varias veces he mencionado aquí, uno podría pensar y decir, este es en laboratorio, pero en la realidad, ¿para qué veo esto? No, en la realidad basta ahora decir solo que sigo otra trayectoria cuando tengo esa variación y después conozco todo el comportamiento. Y si el triaxial es CD, entonces dice, bueno, llegué aquí y la trayectoria era esta, igual que siempre, pero si ahora ha ido por esa otra línea, la consolidación aumentando valores de Q y después dejando disipar la presión de poros y descargando, entonces he subido por otra línea y desde este punto, ya no del punto aquí abajo, sino desde ese punto, es que yo tengo esta trayectoria, ya no esa, sino esa de ahí. Es lo mismo en otras palabras, pero tengo ese cuidado. Y aquí en este punto tengo el cuidado de que esta curva fue asociada con lo que siempre he visto. Pero ahora, al final del capítulo, digo mucho cuidado porque otras trayectorias también tienen relaciones de P', pero pueden ser de esta otra forma, suponiendo una carga de otra forma. Esa es la idea. Y realmente eso es todo lo que hace resistencia al corte. Pueden hacer sus preguntas. Bien, entonces quedamos ahí. Tengan muy buen fin de semana. Los veo el lunes.